Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Martínez Castillo, soy investigador de INIA Rayantúe, trabajo en el área hortalizas, principalmente nosotros tenemos un grupo de fisiología y biología molecular de plantas en el instituto. Lo que voy a presentar son las aplicaciones de los distintos microorganismos que se utilizan para mitigar el cambio climático en el planeta. Se ha observado que el 40% de la superficie terrestre corresponde a terrenos afectados por sequía y el 50% de los cultivos están afectados en su rendimiento por distintos estresores abióticos como sequía, déficit hídrico, altas temperaturas, salinidad, que es el principal, uno de los estreses abióticos que mi grupo está trabajando. También se pronostica que el 20% de las precipitaciones se reducirán en Chile y de aquí al 2050. Y eso implica que tenemos que hacer más investigaciones y adaptar los cultivos a estos tipos de estrés abiótico en nuestro país. En esta figura se observa la distribución de altas temperaturas o el efecto de altas temperaturas por efecto del cambio climático, y se observa que, por ejemplo, en Chile, de la zona central al norte, existe mayores temperaturas y donde se manifiestan problemas como sequía y la salinidad. En esta figura se muestra el efecto de la sequía y la salinidad en las plantas, que principalmente son las áreas de investigación que estamos desarrollando en INIA. En la figura, en el sector izquierdo, en la parte superior, observan una planta de Atriplex, Alimus, que es una especie chilena tolerante a condiciones de sequía. Entonces nosotros podemos buscar ciertas plantas que nos puedan ayudar a adaptarse a condiciones de sequía. Abajo tenemos, por ejemplo, en Arica, tomate bajo condiciones de sequía, principalmente salinidad. Tenemos dos valles en el norte de Chile, el Valle de Yuta y el Valle de Azapa, siendo, por ejemplo, el Valle de Yuta condiciones de salinidad bien elevadas, llegando hasta 16 por metro de contenido de salinidad. También el efecto de la salinidad también se va a ver incrementado en el futuro por manejos agronómicos en el riego, ya que en los manejos agronómicos estamos proporcionando nutrientes que están aumentando la salinidad de los suelos, que impiden que las plantas lleguen a un buen rendimiento. Tenemos limitaciones en los suelos por efecto tanto de la sequía y el estrés mineral. Por ejemplo, en el mundo el 28% de la superficie está afectada por sequía. Por estrés mineral el 23%, por exceso de agua o inundación un 10%, por efectos climáticos como heladas un 6%. Entonces es primordial adaptar nuestros cultivos y manejos agronómicos a las condiciones limitantes de producción tanto de alimentos, en el caso de cultivos, en el caso de granos, en el caso de hortalizas. Entonces tenemos que ir adaptando nuestros cultivos a los cambios al cambio climático que estamos enfrentando en la actualidad. Esta es una de las razones por qué nuestro grupo está trabajando en el uso de promotores de crecimiento en plantas, en este caso de tomate, sobre la base de microorganismos del suelo, para mitigar la salinidad. En nuestro grupo está trabajando principalmente la salinidad, que es un problema. Entonces nosotros buscamos ciertos microorganismos que nos ayuden a mitigar este problema. ¿Cómo podemos mitigar la salinidad? Utilizando distintos tipos de microorganismos. En este caso podemos utilizar hongos promotores de crecimiento como tricoderma, que es bien utilizado actualmente, como también bacterias promotoras de crecimiento o bacterias que se alojan en la zona de las raíces de las plantas, que ayudan
a que las plantas puedan responder en forma favorable a condiciones, en distintas condiciones de estrés, ya sea estrés bióticos como abióticos. En el caso de estreses bióticos son ataques de plagas, enfermedades, y estreses abióticos como altas temperaturas, sequía, salinidad. Entonces, la hipótesis que hemos planteado, que la presencia de distintos promotores de crecimiento en las plantas, en la zona rizósfera, mejora la respuesta fisiológica de la tolerancia al estrés abiótico, por medio de activación de mecanismos de defensa de la planta, reduciendo la intoxicación, en este caso, como estamos trabajando en salinidad, por los iones dentro de la planta. Por ejemplo, si la planta recibe muchas sales, estas sales son absorbidas por la planta y algunas sales son tóxicas. Entonces, la planta se intoxica, digamos, y disminuye el rendimiento, o tiene que crear mecanismos que ayuden a producir una desintoxicación. En esta figura se muestra la planta, se muestra en la parte inferior, donde están las raíces, el suelo, los promotores de crecimiento, que son distintos tipos. En el caso que estamos estudiando son bacterias principalmente, y estas bacterias sensan, digamos, se conectan con las raíces y las raíces sensan la presencia de las bacterias, y la planta responde a una toxicidad, en este caso una toxicidad por estrés salino. En el caso de la salinidad, siempre los mejoradores han seleccionado criterios de selección para plantas que tengan digamos, que sean tolerantes a condiciones de salinidad, y la relación entre el sodio y el potasio, que se expresa en la figura, se reduce. Esas plantas que tengan esa relación más baja van a ser plantas más tolerantes. Entonces, acá la hipótesis es que estamos nosotros utilizando microorganismos para ayudar a la planta a mitigar este estrés de salinidad. Entonces, el objetivo general de la presentación es estudiar el efecto de algunos microorganismos del suelo, tanto como hongos, como Trichoderma arcianum y Bacillus aemicolefaciens, sobre el crecimiento, fisiología y productividad en tomate en condiciones de estrés abiótico. Aquí vamos a mostrar distintos experimentos. En esta diapositiva se observa una placa donde nosotros aislamos los Bacillus aemicolefaciens. En Chile, principalmente, el principal bacillus que se utiliza es Bacillus subtilis. Estamos trabajando con otro bacillus que ya llegó al mercado, que es Bacillus aemicolefaciens, y estamos determinando el efecto sobre el vigor y la germinación en tomate, ¿ya? Y estos microorganismos se seleccionan. Nosotros en INEA tenemos un banco germoplasma, de un banco de microorganismos que está en el Centro Regional de Investigación de Quilamapu, donde se conservan gran parte de todos los microorganismos benéficos que podemos utilizar en Sudamérica, uno de los bancos más importantes en Sudamérica. Y estamos utilizando una cepa en este estudio que viene del banco y que está asociada a tolerancia a condiciones de salinidad. El objetivo específico de esta parte de esta presentación es estudiar el efecto de Trichoderma arcianum y Bacillus aemicolefaciens y su mezcla sobre la germinación, vigor y crecimiento de la planta de tomate local en Timor y Machino. Aquí estamos también haciendo mezclas de microorganismos para ver si las mezclas, que se denominan consorcios, nos pueden ayudar a mitigar el problema que hemos presentado, que es el problema de salinidad. ¿Ya? ¿Por qué estudiamos germinación y vigor? Estamos estudiando la aplicación de estos microorganismos para utilizarlos como priming, vale decir, para poder acondicionar a la semilla
en la presencia de los microorganismos y estos puedan germinar en forma más homogénea y determinar si tienen un efecto en el vigor del plantino o de la planta, ¿ya? Entonces utilizamos un tricoderma comercial, ¿ya? Esos vienen en una concentración de 10 elevado a 9 unidades de forma de colonia por gramo de producto. Y también utilizamos Bacillus ankylosing uno comercial, Rizobacter, de 10 elevado a 9 unidades de forma de colonia. ¿Ya? Entonces hicimos 4 tratamientos, el control, donde nos aplica microorganismos, aplicamos un segundo tratamiento, aplicación de tricoderma a 10 elevado a 6 unidades de forma de colonia en el sustrato. Vale decir, si usted ve el producto comercial tiene 10 elevado a 9, 10 elevado a 6, tenemos que diluirla y colocar las unidades de forma de colonia que vamos a colocar en el sustrato. En Bacillus ameloliquefaciens a la misma concentración y en la mezcla también. Entonces se colocaron 10 semillas de tomate por placa, se dejaron a 25 grados en oscuridad en una cámara de crecimiento a humedad relativa controlada, ¿ya? Y se determinó que los distintos tratamientos hay diferencia en relación al número de semillas germinadas. Se observa que los bioestimulantes, el tratamiento en este caso, en el control, el que se encuentra en color verde, y los tratamientos T1, T2, T3, que son los con bioestimulantes, mejoraron la germinación, ¿ya? Esta tabla también muestra los niveles de germinación y se observa que ya la aplicación de estimulantes, ya sea en consorcio o ya sea las especies distintas, mejora en promedio el número de semillas germinadas en relación al control. Eso significa que los microorganismos están ejerciendo un priming, un efecto de priming para mejorar la germinación de las semillas. Si nosotros mejoramos, por ejemplo, que en un vivero queremos que todas las semillas partan al mismo tiempo, entonces podríamos utilizar estos microorganismos como priming. Se utilizan primer químicos para homogeneizar germinación. Aquí estamos generando priming, se podría decir, biológico. Y también tienen efectos sobre el crecimiento de las plantas y se observa que la aplicación de bioestimulantes, ya sea Bacillus o tricoderma, en este caso tricoderma funcionó mejor, bioestimulan el crecimiento de la planta y esto estaría generando una mejor calidad de planta para el productor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se evaluó altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas. Y se observa que el crecimiento, si lo medimos en altura, en el caso de tricoderma, que es el T1, fue mayor que el control, ¿ya? Funcionó mejor que Bacillus en este experimento, ¿ya? Y eso también se cumplió para los otros parámetros, como el diámetro del tallo, ¿ya? Eso es una aplicación en relación al vigor y la germinación. También nos podemos ocupar, en este caso nos vamos a ir concentrando, ocupamos hongos, bacterias, ahora vamos a estudiar el efecto del Bacillus ameloliquefaciens, ¿ya?, sobre el crecimiento, fisiología y productividad en tomate en condición de estrés salino. Esto lo hacemos en condición experimental para luego, posteriormente, llevarlo a terreno, ¿ya? Entonces, el objetivo específico de esta parte de este trabajo es estudiar el efecto de este Bacillus sobre el crecimiento, fisiología y productividad en tomate en condiciones de estrés salino, ¿ya? Entonces, utilizamos tomates larga vida,
Un tomate de larga vía es un tomate comercial, el 7742 de Singenta, y utilizamos un tomate local del norte de Chile, de Arica, que es Poncho Negro, ¿ya? Que es un tomate, una variedad local del norte de Chile. Utilizamos dos cepas de Bacillus, una comercial y la cepa del banco de microorganismos de línea, que es la cepa, le colocamos AQ2, ¿ya? Entonces tenemos tres factores de variación en el experimento, que son las variedades que estamos utilizando. Estamos utilizando dos variedades, estamos utilizando dos cepas y dos tratamientos de salinidad, de 0 milimolar de NaCl a 160 milimolar de NaCl. Aproximadamente 160 milimolar de NaCl, si lo medimos en un aparato de conductividad eléctrica, nos da aproximadamente 14 decisievim por metro. En las riberas del río Yuta llega a 16, 20 decisievim por metro. Ya, es muy salino, es salino, ¿ya? Entonces, y aplicamos el control que nos aplican los microorganismos a Bacillus cepa 1 a una concentración recomendada de 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia por gramo de sustrato. En este caso el sustrato que estamos utilizando es una turba con un compost en una cierta proporción, con una cierta proporción de perlita, ¿ya? Y la cepa ígnea, ¿ya? Ahí mostramos en el banco de microorganismos cómo se almacenan las cepas, las distintas cepas, y está disponible esos recursos genéticos de la institución, que son recursos tanto de recursos microorganismos, distintas cepas de hongos, bacterias, que se deben utilizar para la investigación y también para crear nuevas tecnologías en relación a los bioinsumos. Los tratamientos de este experimento fueron los siguientes. Tenemos al final 6 combinaciones, ¿cierto? Donde tenemos el control, vale decir, un sustrato que no tiene ni cepa y ni tiene tratamiento de salinidad, ¿ya? Después tenemos tratamientos control con cepa comercial y cepa ígnea. Y después tenemos los tratamientos de salinidad. Salinidad sin cepa, pues salinidad con cepa comercial y después salinidad con cepa ígnea, ¿ya? Entonces tenemos 6 combinaciones por variedad. Entonces, como son 2 variedades, son 12 combinaciones en total, ¿ya? Y nosotros utilizamos 5 repeticiones por cada variable que estamos midiendo, y aproximadamente utilizamos 60 plantas en el experimento, ¿ya? Nosotros, para tener efecto, previamente nosotros hicimos ensayos en relación a aplicación de distintos microorganismos a través del riego, y no vimos muchas modificaciones. Entonces lo que modificamos la aplicación de los microorganismos y los aplicamos al sustrato, ¿ya? Previamente, 10 días previo a la aplicación del tratamiento de salinidad. Eso es para que el microorganismo se adapte a la condición del suelo y pueda tener crecimiento en condiciones del suelo, y cuando la planta se hace los tratamientos y después se hace el trasplante de planta, ya exista poblaciones de microorganismos dentro, digamos, del sustrato, ¿ya? Logramos que hay una mejor respuesta a través de este tipo de tratamiento que los tratamientos de trench. Por eso hicimos este tipo de experimentos y medimos parámetros alométricos, contenido de sodio y potasio, ¿ya? Ver
porque estamos aplicando, como esto es experimental, estamos aplicando cloruro de sodio como sal y medimos los contenidos tanto del sodio y del potasio a nivel de la hoja para determinar si las plantas se están intoxicando. ¿Ya? Aquí se observa la planta comercial de larga vida, el 7742 y poncho negro. ¿Ya? En el control, si ustedes observan el control, en el caso de 774, del tomate 742, el Bacillus aeruginosa de la cepa Inia, que es la 2444, incrementó su crecimiento. Si me voy al control de poncho negro, se produjo el efecto contrario. ¿Ya? Entonces ahí hay un efecto varietal, interacción, cepa, la cepa con el tipo de genotipo que se está utilizando. Y en condiciones de salinidad, los dos microorganismos, en el caso de la cepa comercial, fue favorable, se produjo un efecto de estimulación. En cambio, poncho negro no observamos diferencia por efecto en condiciones de salinidad. Nosotros pensamos en un principio que poncho negro, como ser una planta del norte de Chile más adaptada a condiciones de salinidad, iba a responder de mejor forma que la variedad comercial. ¿Ya? En esta diapositiva se observan distintos parámetros de crecimiento, tanto en la variedad comercial como en poncho negro, y se observa, vamos a fijarnos solamente en la altura de la planta, medimos también, digamos, la altura de planta, tanto en el 7742 y en poncho negro, y se observa, la primera es sin inóculo, el crecimiento en ambas variedades es afectada por la salinidad. ¿Ya? En el caso de poncho negro, a pesar de que se aplicó la cepa comercial y Inia, redujo su crecimiento, vale decir que poncho negro, la aplicación de la cepa no mitigó en el crecimiento el efecto, digamos, de la salinidad. En cambio, en la cepa, digamos, en la variedad 7742, la mitigó. Vale decir, aquí es importante, vale decir que los microorganismos interaccionan con el genotipo que estamos aplicando. Vale decir que un producto va a actuar en forma diferencial si yo lo aplico a una variedad 1, 2, 3. Vale decir que puede que un microorganismo no tenga un efecto generalizado en el efecto bioestimulante o mitigación en relación a una variedad. Y eso es importante porque vale decir que hay que hacer estudios para cada variedad, cómo se comporta cada cepa de microorganismo, porque hay algunas que van a ser más favorables a ese microorganismo y otras que no van a responder. ¿Ya? Se midieron distintos parámetros como la clorofila, carotenoide, aquí no voy a especificar, donde a nivel de los pigmentos, en el caso de salinidad, no muchas diferencias por efecto del estrés salino y por aplicación de la cepa. ¿Ya? Medimos los marcadores de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando una planta recibe un estrés, ¿cierto? Empieza a emitir radicales libres, agua oxigenada. Si yo me estreso, tengo un gran estrés en mi vida, me va a colocar el pelo blanco porque las células mías van a empezar a generar peróxidos o radicales libres que me van a oxidar mi tejido y por eso se produce digamos, se producen las canas o el envejecimiento, o se apura el envejecimiento. ¿Ya? Entonces, esos radicales libres
actúan sobre las membranas de las células que son lípidos y la planta al estar estresada, esos lípidos, digamos, se rompen. Y nosotros lo medimos eso con el MDA, ¿ya? Que es una medición para medir el estrés oxidativo, ¿ya? Y aquí se observó que al aplicar microorganismos incrementa el MDA en el caso de la comercial y en poncho negro incrementa solamente cuando está en condición de estrés salino. ¿Ya? ¿Cómo yo apago estos radicales libres que se están generando por el estrés salino? Hay ciertas enzimas que captan estos radicales libres para apagar el estrés oxidativo. Nosotros medimos en 7 enzimas a nivel de la parte superior que estarían apagando o tratando de controlar el estrés oxidativo. Tenemos sistemas que son enzimáticos, que tratan de apagar el estrés oxidativo, vale decir, estos radicales que se están generando dentro del microorganismo, y también tenemos compuestos. En esta presentación estamos presentando solamente la actividad enzimática. Entonces, presentamos 2 enzimas principalmente, la dehidroascorbato y la glutatión reductasa. Y se puede observar que en relación a la aplicación de microorganismos en el control, ¿ya? Existe una reducción en ambas variedades, pero en la variedad comercial, en condición de estrés, la enzima se activa con la cepa comercial, activa el sistema. En cambio, poncho negro no tiene grandes cambios en relación a la respuesta a la salinidad. Y la glutatión reductasa pasa lo mismo, se activa el sistema en condición de salinidad en la 7742, pero se reduce en poncho negro. Vale decir, poncho negro, de acuerdo a estos resultados, se me está intoxicando, se está produciendo más radicales libres y su sistema enzimático no lo está protegiendo frente al estrés. ¿Ya? Medimos los contenidos de potasio y sodio, y principalmente, que son los que me indican si una planta está más adaptada o no a condiciones de estrés. Y se observa que también hay una respuesta diferencial en los contenidos de potasio, y la cepa comercial incrementa los contenidos de potasio en condiciones control y también en condiciones de salinidad, ¿ya? Existe un efecto. Cuando la planta absorbe más potasio, significa que está absorbiendo menos sodio, porque se produce una entrada. Si entra más un ion, entra menos el otro, ¿ya? Y el sodio, aquí se observa claramente que poncho negro se intoxica más que 7742 en condición salina, ¿cierto? Y que incluso las bacterias que cuando aplicamos microorganismos ayudan a que se intoxique más. Vale decir, los bioestimulantes en condición de salinidad para una cierta variedad puede ser perjudicial, en cambio para la otra variedad es benéfica. ¿Ya? Y tenemos la relación sodio-potasio, lo que yo les decía, que por ejemplo la relación sodio-potasio en la 7742 en relación a poncho negro es más baja, y los microorganismos, ambos microorganismos actúan de mejor forma que en caso de poncho negro, ¿ya? Y eso mismo pasó para tallo, y también muy similar pasó mismo los contenidos en raíces de la relación sodio-potasio, ¿ya? Por lo tanto,
la inoculación con cepa nativa de Bacillus ameliocofaciens mitigaría el efecto negativo de la salinidad sobre el crecimiento en tomate en la etapa vegetativa del tomate, especialmente en la variedad comercial, ¿ya? Y como yo les decía, es importante el tipo de cepa y la variedad para determinar este grado de mitigación al crecimiento. Esta tolerancia en tomate podría estar asociada a mecanismos de tolerancia a la salinidad promovidos por la rizobacteria, cambiando la relación sodio-potasio. Luego de los ensayos hechos en laboratorio, en forma controlada, hicimos estos mismos ensayos en terreno. Vale decir que eso es lo que le importa al agricultor, aplicar estos microorganismos en terreno. Lo hicimos en una productora que tiene 11 hectáreas de tomate. Le pedimos que nos facilitara sus plantas y sus 3 invernaderos o naves de invernadero para hacer el ensayo y la aplicación en terreno. Entonces estudiamos el efecto de estas 2 cepas, la comercial y la INEA, y un consorcio de bacterias provenientes del norte de Chile, del desierto de Atacama, para determinar si tenían un efecto en el crecimiento y el rendimiento, que al final es lo que le interesa al productor. Utilizamos la variedad comercial Paronema, que es una variedad comercial que utiliza la agricultora en condiciones de otoño-invierno, injertada en el portainjerto Kaiser de la empresa agrícola Marcotti Limitada en la región de Valparaíso. Utilizamos el Bacillus comercial, Rhizobas, el Bacillus del banco de línea y el consorcio de bacterias. Y los concentramos, digamos, las dosis fueron las mismas dosis 10⁻⁶, que son las recomendadas comercialmente para los distintos microorganismos, tanto para Bacillus nativo como el Bacillus comercial, y también un consorcio, incluimos un consorcio de pseudomonas que vienen del desierto de Atacama para determinar el efecto, ¿ya? Estas se aplicaron en plantinera, se aplicó los microorganismos cuando las plantas están pequeñas y se aplicó al trasplante, ¿ya? Y se midió peso racimo, peso de fruto individual, número de frutos no cuajados, la calidad física de la fruta, diámetro ecuatorial, diámetro polar, color, de acuerdo a una tabla, términos generales para determinar si estos microorganismos tienen un efecto sobre la productividad. Entonces, determinamos distintos parámetros de productividad, como les comenté: rendimiento, peso del racimo, número de frutos, peso del fruto, ¿ya? Y aquí observamos que en terreno, hasta el tercer racimo, no hubo diferencias significativas por la aplicación de los microorganismos. Tanto en el peso del racimo, tanto en el número de frutos por racimo, que son los componentes del rendimiento, el peso fresco del fruto. Hubo ciertas tendencias, pero no hubo diferencia, ¿ya? Y los números frutos no cuajados los medimos hasta el tercer racimo para determinar si los productos me están produciendo aborto floral o que haya menos cuaja. No hay diferencia, ¿ya? Diámetro polar, la calidad física, tampoco hubo diferencia. Y color, tampoco. Nosotros determinamos color generalmente cuando el color comercial, aproximadamente 2, que es en esta tabla, es donde sale, donde se quiebra el color. Desde ese momento ya el tomate va a madurar,
¿ya? Entonces nosotros pensábamos que los bioestimulantes, como bioestimulan, ¿cierto?, iban a retardar la cosecha, pero acá no hubo diferencia. Nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué lo que aplicamos no presentó diferencia en productividad y lo que hicimos en laboratorio sí? Una de las explicaciones que tenemos para este resultado, que es también un resultado favorable, es que este es un cultivo de invierno y los microorganismos requieren temperatura. Vale decir que los microorganismos, para que se produzcan, requieren temperatura. Entonces las temperaturas fueron bajando a nivel del suelo. Vale decir, para recomendar este tipo de insumos hay que recomendarlos en periodo estival, no en periodo invernal. ¿Por qué? Porque en periodo invernal la planta resiste al frío, pero los microorganismos requieren calor para desarrollarse. Eso es una de las hipótesis que podemos explicar que no hay diferencia. La otra hipótesis es que la formulación, la forma en que nosotros aplicamos el microorganismo no es el óptimo. Entonces tenemos que seguir investigando para mejorar ese óptimo en la aplicación del microorganismo en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, la inoculación con cepa nativa Bacillus thuringiensis no presenta un efecto sobre la productividad en la planta en el cultivo otoño-invierno, ya que el rendimiento y la calidad de la fruta no fue afectado por los diversos tratamientos en condiciones de invernadero del productor de la zona de Quillota. Acá, eso es más o menos en la presentación. Le agradezco a Horticrece por dar el espacio para presentar las líneas de investigación que estamos haciendo en línea, a los proyectos que financian estas investigaciones, un proyecto Fondesit, DANIT, proyectos Anillo con la Universidad de Chile y con el grupo también de la Universidad Católica Lovaina, que estamos trabajando también en tomate, y todas las personas que trabajan, colegas que están trabajando a nivel, digamos, para que se haga esta investigación. Y los asistentes de investigación, que son importantes mencionarlos porque sin los asistentes no podríamos estar midiendo, haciendo las mediciones y obtener los resultados. Y muchas gracias a Horticrece por dar este espacio y nos vemos la próxima.